¿Cómo descubrir las necesidades y deseos profundos de nuestros clientes? 1. El desafío de descubrir las necesidades y deseos no manifestados por nuestros clientes. ¿Llegará el día en que podamos ahondar en la mente profunda del consumidor? ¿Encontraremos técnicas más efectivas para brindar satisfactores que superen lo que se ha estado haciendo hasta ahora? Afortunadamente, estamos encontrando respuestas concretas para estas preguntas. Neuromarketing, neuromanagement y neuroventas ya no son palabras extrañas en las empresas. Son términos que designan un conjunto de disciplinas de avanzada que, tal como vimos en el capítulo anterior, han surgido como resultado de la explosión de conocimientos que se produjeron a partir de la década del cerebro, y constituyen una verdadera promesa para la gestión de negocios moderna. Los avances en la neurociencia cognitiva y en la neuropsicología suministran información de enorme utilidad sobre el funcionamiento del cerebro y los neurocircuitos implicados en los procesos que subyacen en las necesidades y tomas de decisiones del cliente. 1.1. ¿Hacia dónde vamos? La posibilidad de escanear cerebros humanos mientras están en actividad permitió desarrollar herramientas otrora inimaginables para indagar las necesidades de los clientes y descubrir los mecanismos mediante los cuales éstas se convierten en deseos y, posteriormente, en demanda de productos y servicios. Estos términos, que no por casualidad están remarcados, nos conducen hacia la elaboración de conceptos que son fundamentales para comprender un poco más esta especie de fusión de la teoría tradicional de marketing con el aporte de las neurociencias. Las necesidades describen lo que la gente requiere durante su vida: alimentos, bebidas, transporte, protección, comunicaciones, educación, esparcimiento, vestimenta, pertenencia a un grupo social, etc. Una necesidad se convierte en deseo cuando el cliente la asocia con un producto para satisfacerla. Un deseo se convierte en demanda cuando el cliente solicita dicho producto en un punto de venta. El neuromarketing abrió un campo de investigación sumamente innovador en todo lo relacionado con el comportamiento de consumo, ya que sus técnicas permiten analizar tanto las conductas observables como aquellas que tienen su origen en motivos no conscientes y pueden descubrirse mediante el análisis de procesos cerebrales. Las siguientes son las principales áreas en las que se trabaja actualmente. Investigación y análisis de conductas observables. ¿Qué tipo de productos compra el cliente? ¿En qué lugares? ¿En qué cantidades? ¿En qué tamaños? ¿De qué marcas? ¿Qué y cuánto compra por Internet? ¿Quién lo acompaña en los puntos de venta? ¿Para quién compra? Investigación y análisis de conductas no observables, necesidades y motivaciones. ¿Cuáles son las necesidades profundas que determinan la conducta de nuestros clientes? ¿Qué razones existen detrás de sus requerimientos? ¿Qué los motiva a comprar determinados productos o servicios y a rechazar otros? Cómo los mecanismos no conscientes alteran las prioridades del cliente en cuanto a la satisfacción de necesidades. El neuromarketing indaga en los procesos profundos del cerebro para descubrir cuáles son las verdaderas razones que existen detrás de la conducta de compra. Investigación de las percepciones del cliente. ¿Cómo procesa el cliente la información sensorial que recibe a través de productos, servicios y estrategias de comunicación de las empresas? ¿Qué sentidos predominan cuando evalúa la variedad de alternativas que se le ofrecen en el mercado? ¿En qué grado influyen lo visual, lo auditivo y lo kinestésico uno en el posicionamiento de un producto? ¿Qué aspectos relacionados con el gusto y el olfato son relevantes? Investigación de las claves culturales relacionadas con la percepción. ¿En qué medida los diferentes sentidos actúan como construcciones culturales? ¿Por qué el aroma de un alimento que resulta exquisito en China es rechazado por gran parte de los españoles? ¿Por qué la música que suena en los locales de una cadena de franquicias en Brasil no puede ser utilizada por la misma cadena en Japón? ¿Cómo deberían ser las diferentes opciones? Los mecanismos que determinan la percepción de un producto o servicio y, consecuentemente, su posicionamiento, no pueden ser comprendidos si no se analizan las claves culturales. La búsqueda de respuesta a esta pregunta parte de la premisa de que nuestras percepciones, además de una naturaleza biológica, tienen un componente dado por nuestra pertenencia a un determinado grupo social.
Este componente constituye el foco de investigación de la antropología de los sentidos, una corriente que también comenzó a desarrollarse en la década de los 90 y que ha realizado un aporte muy valioso al neuromarketing. Investigación sobre datos observables. ¿Qué edad tiene el cliente? ¿Es casado o soltero? ¿Cuál es su situación vincular? ¿Cuál es su profesión, si la tiene? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Qué tipo de vivienda habita? ¿Tiene hijos? ¿De qué edades? ¿Cuál es su poder adquisitivo? Investigación sobre los grupos de influencia. ¿Cuáles son los grupos de pertenencia del cliente? ¿Quiénes influyen en sus decisiones de compra? ¿Qué valores y aspectos relacionados con el estilo de vida pueden detectarse a partir de sus relaciones? El neuromarketing toma de la sociología el estudio del comportamiento de los grupos debido a la influencia que estos tienen en las decisiones del cliente individual. Sin considerar las variables sociológicas y antropológicas que proporcionan bases adicionales para segmentar el mercado como ocurre con la cultura, subcultura y clase social, no se puede interpretar la conducta de compra. ¿Cómo está compuesta su familia? ¿Qué miembros, dentro de esta, son los que más influyen cuando elige un lugar donde comprar? Investigación sobre características de personalidad. ¿Qué tipo de personalidad tiene el cliente? ¿Es innovador o tiene un perfil conservador frente a las novedades? ¿Cuáles son sus creencias y valores? ¿Es sociable? ¿Es juvenil y alegre o, por el contrario, es pesimista y poco proclive a los cambios? ¿Es sumiso o desenvuelto? Muchos individuos tienden a ser similares en cuanto a algunas características de su personalidad. Cuando determinados rasgos se pueden clasificar como homogéneos en un grupo de personas, una empresa encuentra un segmento de clientes potenciales a quienes dirigir su oferta, es decir, su target. Por último, y fundamentalmente, investigación de los procesos cerebrales que explican en forma más eficiente y profunda las variables que determinan la percepción y el comportamiento del cliente. ¿Qué zonas del cerebro se activan cuando prueba un alimento? ¿Por qué algunos circuitos neuronales permanecen apagados mientras que otros se encienden cuando experimenta con un producto? ¿Influyen las características neurobiológicas relativas al género en la conducta de compra de hombres y mujeres? ¿Hay diferencias de importancia? ¿Cuáles? ¿Qué zonas intervienen cuando un cliente evalúa el precio? ¿Cómo debe interpretarse esta activación? ¿En qué lugares detiene la vista una mujer cuando recorre un supermercado? ¿Qué ocurre en el caso de los hombres? ¿En qué grado impacta cada estímulo neurosensorial según el género, la edad, la educación y el poder adquisitivo? ¿Qué ocurre en las zonas emocionales cuando un grupo de personas observa un anuncio? ¿Cuáles se activan y cuáles no? ¿En qué grado hay coincidencias y discrepancias entre los participantes? ¿Qué estrategias resultaron más efectivas para captar la atención? ¿Qué estímulos neurosensoriales favorecen la recordación? Sin duda, y dado que los pensamientos y las emociones no existen en forma independiente de los procesos cerebrales, una de las funciones más importantes del neuromarketing es investigar y analizar los mecanismos neurobiológicos que dan soporte al estudio de las necesidades del consumidor y su comportamiento de compra. 1.2. ¿Cuál es el punto de partida? Si bien el estudio de la conducta de compra se concentra en el modo en que los individuos toman decisiones para gastar sus recursos disponibles, no nos referimos aquí exclusivamente al dinero, sino también al tiempo y esfuerzo. El punto de partida debe ser una cabal comprensión de sus necesidades. Para las empresas, una necesidad insatisfecha siempre es una oportunidad interesante de negocios porque refleja un estado de carencia que puede ser resuelto mediante un producto o servicio. En este marco, también debe tener un lugar destacado el análisis de las necesidades sociales porque, además de anunciar tendencias, el cliente individual casi siempre es influido por la opinión o presión de los grupos a los que pertenece. ¿Cómo descubrir las necesidades y deseos profundos de nuestros clientes? La sociedad moldea nuestras acciones y la manera de satisfacer nuestras necesidades, por lo tanto, para comprender al ser humano como consumidor no solo debemos abarcarlo desde el punto de vista biológico, necesidad hambre, por ejemplo, sino también desde el punto de vista social, el tipo de alimentos que selecciona según los hábitos de la sociedad de la que forma parte. Recapitulando, las necesidades humanas preexisten a los deseos y a la demanda de productos y servicios.
Los deseos casi siempre están determinados por la forma en que lo cultural y lo social se interiorizan en los individuos. Si bien las estrategias de marketing influyen en las decisiones relacionadas con el consumo, ninguna de ellas tendrá éxito si antes no se investiga el mercado para detectar cuáles son las necesidades de las personas. Asimismo, y para una mejor comprensión sobre la conversión de deseos en demanda, es fundamental verificar qué tipo de memorias emocionales y episódicas están vinculadas con determinados productos y servicios, así como también con las marcas que los amparan. Ello ayudará también a definir cuáles son las asociaciones que influyen en su posicionamiento. 1.3. Toma de decisiones y conducta de compra. Casi todos realizamos algún tipo de esfuerzo para tomar una decisión, y este esfuerzo será de diferente intensidad según el tipo de necesidad de que se trate. Obviamente, no es lo mismo comprar una caja de cereales que adquirir un automóvil. Ahora bien, ¿qué significa razonar y decidir en situaciones vinculadas con el proceso de consumo? Las imágenes con las que razonamos a la hora de pensar cómo satisfacer una necesidad son imágenes de objetos específicos como un producto, y también todas aquellas que se formaron en nuestra mente como resultado de las acciones de comunicación de las empresas, de la interacción social y de nuestro propio aprendizaje como consumidores. Razonar y decidir suponen que quien habitualmente toma una decisión conoce la situación que exige la toma de una decisión, por ejemplo, viajar desde Barcelona a Madrid. Las distintas opciones, respuestas de acción, bus, tren, automóvil, avión y todo lo que ello involucra, como comodidades, proveedores de servicios, tipo, calidad y alcance de los servicios, etc. Las consecuencias inmediatas o futuras de cada una de estas opciones. Por ejemplo, si ya probamos y adoptamos una marca de cereales, las pautas decisionales están archivadas en nuestro cerebro, por lo que el procesamiento mental de los datos es fundamentalmente no consciente y rápido. No sucede lo mismo ante la compra de un automóvil, ya que tendemos habitualmente a analizarla en forma mucho más detenida, evaluando la información de manera consciente. En los procesos de razonar y decidir sobre la adquisición de un producto o servicio, las funciones cognitivas predominantes son las relacionadas con el aprendizaje adquirido, la atención, la memoria y las emociones. Su duración depende del poder adquisitivo del cliente y de la importancia de la compra que vaya a realizar. Como imaginará el lector, los signos de interrogación no son producto de la casualidad, aunque creamos que estamos razonando de manera consciente. Prácticamente en todas las compras que realizamos existen mecanismos metaconscientes que son los que, en definitiva, definen la decisión que vamos a tomar, tal como se refleja en el caso Daimler-Chrysler. El caso Daimler-Chrysler. Daimler-Chrysler realizó una investigación aplicando técnicas de neuroimágenes en la que participaron 12 hombres a quienes se les presentaron fotografías de 66 modelos de automóviles, 22 coches deportivos, 22 sedanes y 22 autos pequeños. Mientras los participantes observaban las imágenes, el tomógrafo permitió detectar que los coches deportivos activaban un centro del cerebro que normalmente es estimulado por el alcohol y el sexo, y que los modelos con faros principales con forma de ojos generaban actividad cerebral en el área de reconocimiento de rostros. Asimismo, entre los modelos utilizados para las pruebas, los que provocaron una activación cerebral más fuerte fueron los siguientes: Ferrari 360 Modena, BMW Z8 y Mercedes-Benz SLR. Como vemos, estas investigaciones permiten descubrir aspectos que activan los sistemas de recompensa del cerebro y, al mismo tiempo, son sumamente eficaces para diseñar estrategias que atraigan a los consumidores hacia la marca propia mediante satisfactores que les proporcionen un resultado placentero. El neuromarketing ha comprobado que cuanto mayor es la importancia de una compra, mayor es la influencia de lo que denominamos memoria del metaconsciente, esto es, el conjunto de experiencias, sentimientos y emociones que vamos incorporando a lo largo de la vida que determinan no solo nuestra particular construcción de la realidad, sino también las decisiones que tomamos como consumidores.